le damos la bienvenida a los participantes de este webinar. La idea era justamente hacer una entrevista con 3 especialistas que interactúan con el cáncer en su día a día desde diferentes especialidades. Y lo hacemos porque el próximo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y nos parecía una oportunidad interesante para poder hablar de prevención, de factores de riesgo y de otros factores que hacen también al control de esta enfermedad. Para ello contamos en este momento con la doctora Ariadna Ortiz Brugués. Ella es especialista en dermatología y está también especializada en lo que es el cáncer de piel y en los efectos secundarios que tienen los tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia. Y también contamos con la psicóloga Olga Albaladejo, quien es también coach y también está especializada y es experta en psicología del cáncer y de los cuidados paliativos. Muchas gracias a las dos por participar. Luego se unirá, como decíamos, Santiago Viteri, quien es también especialista en oncología médica. Un placer, muchas gracias, Sofía. Gracias a vosotros. Igualmente. Bueno, lo que decía, nos parecía importante hablar de este tema porque al final es una enfermedad que es la segunda causa de muerte en la actualidad y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2020 generó más de 10 millones de muertes solo en un año, por lo cual, bueno, lo que decíamos, nos parecía muy importante aprovechar esta oportunidad también para aportar a la concientización y a la prevención. Tenía pensado empezar un poco definiendo el cáncer y demás, pero esto lo podemos dejar un poquito apartado para cuando se una el doctor Santiago Viteri. Pero sí me parece interesante partir entonces desde lo que significa un diagnóstico de cáncer. Bueno, decíamos que Ariadna Ortiz Brugués también es experta en cáncer de piel, por lo cual también nos puede aportar desde ese lado. ¿Cómo es el proceso, tanto a nivel psicológico como a nivel médico? Muchas gracias, Sofía. Pues efectivamente, bueno, desde mi perspectiva de cáncer de piel, cuando anuncias a una persona que tiene cáncer de piel, evidentemente lo primero depende del tipo de cáncer que sean. Tenemos los carcinomas vasocelulares, que se trata del tipo de cáncer más frecuente de toda la población, no solamente a nivel de cáncer de piel, sino a nivel global de todos los cánceres. Luego tenemos los carcinomas escamosos, y luego tenemos el melanoma, incluso cánceres un poquito menos frecuentes o más raros, como son el carcinoma de Merkel. En realidad, tanto el carcinoma vasocelular como el escamoso, pero sobre todo el vasocelular, produce daño solamente a nivel cutáneo localizado, es decir, no tiene capacidad de migrar a otras áreas, lo que le llamamos metástasis. El carcinoma espinocelular, sin embargo, la mayoría de las veces suele producir también daño a nivel local, pero también tiene la capacidad potencial de migrar a otros lugares y sobre todo los ganglios linfáticos. Por tanto, ya, bueno, es más inquietante, dijéramoslo así, el anuncio para la persona. Y luego ya si hablamos de melanoma o de carcinomas un poquito más raros, como puede ser el tipo de Merkel, claro, son tumores, sobre todo el melanoma, que todo y que puede ser nada más que localizado, sí que tiene esta capacidad de producir lesiones a distancia en otros órganos, tanto a nivel del sistema nervioso central como pulmón, hígado, etcétera. Entonces, por lo tanto, bueno, son pacientes que hay que seguirlos mucho más de cerca, el anuncio es mucho más importante y, por supuesto, el acompañamiento psicológico con nuestros colegas oncólogos es fundamental. Olga, no sé si tú quieres añadir cositas al respecto, seguro. Pues mira, precisamente, y no te devuelvo la pelota, que luego sigo hablando, pero la manera en la que se le comunica, es decir, la manera en la que su médico le da el diagnóstico, es fundamental de cara al afrontamiento psicológico y emocional. No es lo mismo un diagnóstico que te da tu médico, en quien confías, que conoces, que te lo dice de manera calmada, pues con esa voz suave que estaba hablando ahora Ariadna, que alguien que te tiene medio de pie, que va a seguir corriendo y que te lo dice esto es lo que hay y chimpum. Importa mucho cuál es la calidad emocional percibida en ese momento. Y eso es independiente de la calidad médica y de la calidad de la persona, del profesional que te lo está diciendo. Tiene más que ver con el rapport y el contacto, la conexión que se genera en ese momento con la persona a la que le estás diciendo tienes un cáncer. Por supuesto. Adicionalmente a eso, también otro de los puntos que comentaba Ariadna, no es lo mismo, pues este cáncer que me han detectado en la nariz, que nada, que seguro que me lo quitan y se queda en nada, como quien casi quien quita una verruga,
que tenga posibilidades de extensión, que vaya a llevar un tratamiento Claro. mucho más complicado, vayas a entrar a una radio o puede haber una metástasis después. Eso también influye en cómo las personas lo afrontan, independientemente de que solo oír la palabra cáncer ya genera entre susto y pavor. Mm, Y Y en eso, cuanto, perdón, consulto también en cuanto al diagnóstico y también el impacto psicológico que tiene. Entiendo que en muchos casos el diagnóstico del cáncer no es algo que se da rápido, sino que se pasa por un proceso. No sé si en el cáncer de piel es igual. Entonces, ¿cómo influye este proceso? También, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones, si es que hay alguna válida, digamos, que se pueda hacer para vivir ese proceso de una manera tranquila? fíjate que de hecho ese proceso es mucho peor que el diagnóstico, porque al fin y al cabo el diagnóstico es una confirmación. Ya me das una certeza, sé lo que tengo y además como tú eres el profesional o la profesional que me va a atender, tú me vas a decir cuál es el camino que vamos a seguir. Con lo cual ya no es un fantasma, sino que es algo concreto a lo que me voy a enfrentar y en lo que tú me vas a ayudar marcándome el camino, que no soy yo quien ha de pensar en ese camino. Entonces, de alguna manera, hasta incluso el diagnóstico es un momento de relajación y de centrar los esfuerzos en el tratamiento para el paciente. ¿Qué etapa ha sido la peor? Pues la de la sospecha. Desde que sospecho que tengo algo hasta que me dan ese diagnóstico con todas las pruebas que me hacen. Si las pruebas son rápidas, si son lentas, ¿eso qué significa? ¿Que va a ser más grave? ¿Que va a ser menos grave? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿A quién se lo digo? ¿A quién no se lo digo? ¿Cómo va a influir esto en mi vida? Es una maraña de preguntas en las que además, bueno, pues porcentualmente tendemos a ponernos en lo peor, porque es lo que nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de la historia, con lo cual Claro. yo creo que de hecho sería fundamental que en el momento en el que una persona llega a un médico sospechando de un diagnóstico de cáncer, ahí debería recomendársele el acudir al psicooncólogo. mm, Porque luego, cuando ya ha empezado el tratamiento, ahí en lo que centran los esfuerzos y en lo que centra toda su atención es en el tratamiento. mm, Pero es antes cuando se ha de preparar para que luego se puedan ver los efectos. mm. Bien, esto Totalmente, también totalmente de entra, acuerdo. Sí. perdón, Ariadna, si quieres seguir, continuar, no hay No, problema. no, no, simplemente quería, en relación a lo que ha dicho Olga, es súper importante lo que decía al principio, o sea, cómo damos el diagnóstico y no solamente cómo lo damos, sino cómo tenemos, y en ese sentido es muy importante la labor y todo lo que podemos aprender de los psicólogos, cómo damos esta noticia, cómo anunciamos la mala noticia en función de la persona que tenemos delante, porque no todo Mm, el mundo está preparado a escuchar lo mismo, no todo el mundo quiere oír lo mismo mm, y no todo el mundo necesita el mismo grado de información en el momento del anuncio. Luego, efectivamente, es muy importante tener un seguimiento donde tú le dices, oye, sé que te van a surgir 50.000 preguntas a pesar de, ¿no? Y a mí siempre me gusta terminar la consulta y decir, oye, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, alguna cosa que quieras. mm, Pero van a surgir más preguntas, porque luego ellos se van a ir a casa, van a buscar por internet, van a hablar con sus familias si no estaban presentes en el momento de la consulta. Oye, ¿y no le mm, preguntaste tal? ¿Y esto cómo va a ser? Entonces, vienen muchísimas preguntas que no han sido abordadas a lo mejor en el momento de la consulta. Entonces, es muy importante lo que decía Olga, oye, una segunda visita para que podamos un poco, bueno, responder a todas estas preguntas, consensuar también el tratamiento, porque afortunadamente hoy día pues no existe una única opción terapéutica. Yo les digo a mis pacientes, yo te voy a recomendar lo que según mi experiencia y la evidencia médica es lo mejor para ti, pero al final tiene que ser el mm. paciente el que quiera hacer ese No. tratamiento y el que esté dispuesto a aceptar todos estos efectos secundarios o toda esta carga emocional, psicológica que va a suponer este tratamiento. Entonces, es fundamental, fundamental el ayuda, el apoyo y la colaboración con el psicooncólogo. En Y relación a eso, fíjate, como bien decías, Ariadna, creo que también es muy importante hablar no solo de los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer, que ahora me gustaría que los detalles porque por ahí son bastante desconocidos, sino también cómo Mm, eso a veces es lo que hace caer a la persona, ¿no? En que tiene cáncer y en que tiene que procesar ese tratamiento. mm. Efectivamente, bueno, como comentábamos antes con Olga, los efectos secundarios cutáneos, tanto en la piel como en el cabello, como en las uñas, de los diferentes tratamientos oncológicos son la principal carga a nivel de calidad de vida
de los pacientes. O sea, para el paciente le impacta mucho más el tener un efecto secundario en la piel, en el pelo y en las uñas, porque es algo visible. Si se fatigan al andar, si tienen fiebre, si tienen diarrea, esto es la propia persona que lo sabe, pero los demás no lo van a ver. Si tiene cáncer, si no es de Claro. piel, los otros no lo van a ver. En cambio, estos efectos secundarios siempre son visibles y son molestos. Diferentes efectos dependerá sobre todo del tipo de tratamiento, de si es una quimioterapia, una radioterapia, una inmunoterapia, incluso dentro de ellas, qué tipo de tratamiento se da y del tipo de cáncer. Pero mayoritariamente los más frecuentes son sequedad en la piel, picor. Este picor, consecuencia de esta sequedad, puede ser muy incapacitante, puede ser incluso, bueno, puede tener un impacto mayor en lo que es la calidad del sueño de la persona. La persona puede llegar hasta no dormir de este picor y de este rascado. Las lesiones que se puede hacer en la piel a consecuencia del rascado pueden incluso infectarse. Entonces es muy importante que desde el principio, lo que decía Olga, desde el principio en el cual validamos y consensuamos el tratamiento, poder proponer al paciente herramientas para minimizar el impacto de estos efectos secundarios, incluso en algunos casos poderlos prevenir, ¿vale? Otros efectos, por supuesto, si hablamos de quimioterapias, pues es frecuente la caída del cabello, la ruptura de las uñas o incluso las infecciones a nivel ungueal. A veces puede aparecer incluso toda una erupción a nivel de la piel, pueden aparecer trastornos de la pigmentación, es decir, pueden aparecer tanto manchas negras como manchas blancas en función del tipo de tratamiento, y todo esto hay que explicarlo al paciente en el momento que se consensúa el tratamiento. El paciente tiene que saber que estos efectos secundarios es posible que pasen y hay que explicarles también en qué frecuencia o en qué probabilidad pueden pasar o no pueden pasar. Y qué es lo que puede hacer efectivamente si estos efectos ocurren. Olga, en relación a lo que decía Ariadna, ¿lo has podido notar en tu experiencia con los pacientes oncológicos? Esto de que por ahí es al final lo que más les afecta a su autoestima, a su calidad de vida. Sí, de hecho lo comentábamos antes con Ariadna. En realidad, tú decías al principio que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y es una enfermedad que sigue creciendo, pero es que lo que no estamos midiendo es el coste que tiene en la calidad de vida de la persona y de sus familiares. Y efectivamente ese coste en la calidad de vida viene motivado por los efectos secundarios del propio cáncer y de los tratamientos. Entonces, es importantísimo educar a la persona y a los familiares que todo importa, que todo lo que la persona está sintiendo y está viviendo es importante. Que no es solamente que el oncólogo me ha puesto este tratamiento y esto es lo que importa, el no perderme ninguna sesión de quimio porque tenga las defensas bajas. No, no solo eso, sino importa muchísimo, como ha dicho Ariadna, que esté durmiendo. Importa muchísimo que se acepte en su propia piel. Es que no hay peor calidad de vida que la de no dormir, que por eso es una tortura, o la de quererte salir de tu propia piel porque no te aguantas del picor. O no quererte mirar y reconocer porque es que te has hinchado, estás feísima o feísimo y además todo el mundo se va a enterar de lo que tienes. Hay que ser muy cuidadoso con ello y precisamente parte de la función que hacemos como psicooncólogos es el preparar al paciente y a los familiares para que vayan a la visita médica, le cuenten todo, le pregunten todo y apunten las respuestas. Y las tres cosas son tremendamente importantes, porque si no van preparados no se van a acordar de decir qué es lo que les pasa y si no lo preguntan no van a tener la respuesta. Pero además, si no lo apuntan en ese momento de tremendo estrés, no se van a acordar de la respuesta. Entonces, esa preparación de la visita médica es fundamental para el paciente, para el familiar y para el profesional médico, que va a tener una visita mucho más eficiente y que le va a ayudar a maximizar su relación con el paciente y los familiares y, por tanto, la adherencia al tratamiento y el funcionamiento del mismo. Esto es fundamental lo que has dicho, Olga, en relación a la adherencia al tratamiento, porque sabemos, gracias a los diferentes estudios, que los efectos secundarios en la piel, cabello, uñas, pueden ser tan incapacitantes o tan severos y tan invalidantes que pueden incluso llegar a parar o a interrumpir el tratamiento con las consecuencias que esto tiene en la evolución del cáncer para la persona. O sea, estamos hablando de temas realmente importantes y es por esto que es fundamental poderlos prevenir o minimizar al máximo.
Exacto. En relación a Y la... luego, perdóname Sofía, y luego una Sí. cosa importante que decías antes también, Ariadna, que era el estar preparados como profesionales médicos para saber cómo hablar y qué decir en cada momento y a cada quien, porque no es lo mismo el paciente que los familiares y hay que saber adaptar la cantidad de la información, el tono de la información y el momento de la información. Correcto. Y eso es parte también de lo que nos dedicamos los psicooncólogos, en esa interacción con todos los profesionales y todas las personas involucradas en ese proceso oncológico. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y además que a vosotros al final os comentan muchas más cosas que a lo mejor se atreven a decirle al médico en el momento de la consulta, ¿no? Entonces es fundamental. Claro, porque ¿cómo le voy a decir a mi médico que no me aguanto la piel si lo que está haciendo es curarme? Pues ya está, eso no Sí, es sí, sí. importante. Ya, pues sí. Sí. Justamente quería preguntar a Ariadna principalmente, pero si quieres participar, Olga, también de esto, evidentemente, porque en otras ocasiones hemos estado hablando también de los efectos secundarios y ella decía que en algún sentido, digamos, si bien impactan mucho en la calidad de vida del paciente, también son una buena noticia, si se quiere, porque significa también que el tratamiento está funcionando. Correcto. De manera global, sí, no siempre es el caso, pero se sabe que los principales efectos, por ejemplo, la aparición de granos, lo que le llamamos una erupción acneiforme, sobre todo en la cara, en el dorso, es súper molesta, pica, es invalidante para la calidad de vida de la persona, pero sí que es cierto que es una buena señal y significa que el tratamiento está respondiendo bien. Y esto es muy importante también explicarlo a los pacientes para que así, entiendo, Olga, psicológicamente puedan tolerar mejor estos efectos diciendo, va, estoy fatal, me siento mal, me veo mal, pero oye, esto va para adelante, estoy luchando y nos vamos a salir bien de esta, ¿no? Entonces, Sí, efectivamente. De las diferentes absolutamente, es vías, importantísimo entender lo que te pasa. perdón, de las diferentes vías terapéuticas que existen, tanto de quimioterapia, radioterapia, bueno, ahora se suma, y si es que la consideramos, no sé, me dirán ustedes, pero la inmunoterapia, ¿cuáles son los tratamientos que más efectos secundarios tienen? La quimioterapia, sin duda. O sea, de hecho, cuando, bueno, y esto nuestro colega, el doctor Viteri nos lo dirá, pero lo primero que le dices a una persona, o sea, lo primero que te pregunta una persona cuando le dices que tiene cáncer y que va a tener que hacer tratamiento, lo primero, en mi experiencia, sobre todo si es una mujer, es se me va a caer el pelo. Esto es lo primero, lo que más aterra, si además has tenido la mala suerte de estar en contacto directo con una persona que ha sufrido, bueno, caída del cabello, alopecia secundaria a la quimioterapia, es devastador, o sea, angustia muchísimo, aunque no te esté pasando a ti personalmente, es muy angustiante. Entonces, sin duda, la carga más importante de efectos secundarios sigue siendo la quimioterapia. La radioterapia sí que tiene efectos, sobre todo la radiodermatitis, que es que la piel se pueda poner más roja, se pueda descamar, incluso necrosar en grados más severos. Si es una zona pilosa, pues que se pierda el cabello, pero es localizado. Y por lo general suele ser reversible, excepto si hay una pérdida de cabello o una radiodermitis crónica. Y luego las inmunoterapias, claro, al ser tratamientos que lo que hacen es estimular tus propias defensas para que luchen contra las células cancerosas, sí que suelen tener menos efectos secundarios, pero es que sobre todo estos efectos secundarios son completamente diferentes. O sea, no podemos decir, veámoslo así, que son menos, simplemente que sí que es cierto que en severidad son mucho menos frecuentes, estamos hablando de alrededor de un 15% de grados severos de efectos secundarios, pero sobre todo es que estos efectos son de carácter autoinmunitario, es decir, que estos tratamientos, al estimular tus defensas, pueden hacer que potencialmente tus defensas puedan reconocer como extraño cualquier órgano de tu cuerpo. Y aquí, una vez más, la piel suele ser el número uno. En relación también al cáncer de piel, bueno, si se conecta a Santiago Viteri, que es especialista en oncología, también podremos hablar de la prevención en otros tipos de cáncer, pero específicamente en el cáncer de piel, que creo que es muy mencionado los factores de riesgo y demás, pero aún así los diagnósticos, entiendo, la incidencia está en alta. Entonces, ¿qué nivel de conciencia hay respecto del cáncer, a pesar de que es algo que se menciona siempre y hasta existe un poco de tabú?
Es una muy buena pregunta. Sí que es cierto que la incidencia del cáncer está en aumento, luego podemos mirar las diferentes causas, principalmente por un envejecimiento de la población y por una mejora en el diagnóstico. Y es que cada vez diagnosticamos más cánceres de piel. Antes se acudía menos al médico, había menos consciencia. Entonces, epidemiológicamente está claro que si no consultas, los médicos no sabemos quién tiene cáncer de piel, ¿no? Afortunadamente también, gracias a estos avances en el diagnóstico, cada vez los cánceres de piel, cuando se diagnostican, suelen ser en estadios más precoces, o sea, menos severos, con lo cual el pronóstico es mejor, aumenta la incidencia, sí, disminuye la mortalidad también. Claro. Entonces, en este sentido, cada vez las personas tienen más conciencia, acuden más al dermatólogo una vez al año para hacerse revisar la piel. Nosotros les explicamos más cómo ellos, pues cada 3 o 4 meses, o como todos, ¿no? Nos podemos mirar un poco la piel para ver si hay cambios en los lunares, para ver si hay aparición de nuevas lesiones y cada vez las personas se protegen más del sol. Lo único que nos faltan son 2 cosas. Primero, entender que nos tenemos que proteger de las radiaciones solares durante todo el año y no solamente cuando vamos en verano a la playa. Y segundo, que es lo que más nos preocupa, dijéramoslo así, a las personas que nos dedicamos al cáncer, es cómo llegar a esta población que no se preocupa o que no tiene conciencia sobre el peligro de las radiaciones solares y del cáncer de piel. Porque por muchas campañas que tú puedas hacer de despistaje, de lesiones y todo, al final la persona que no tiene esta preocupación no va a acudir al médico y no se va a proteger. Desde aquí sí que me encantaría, Olga, si tú tienes tu opinión efectivamente, como psicóloga, ¿cómo podemos llegar a estas personas que no piensan o que no se protegen o que no se cuidan la piel? Yo creo que ahí funciona un poco como las campañas antitabaco, ¿no? Ujú, Va a hacer que más gente se cuide porque digamos todos los efectos negativos y ponga en los prospectos de los botes de crema, protégete durante todo el año. Pues sí, hay un porcentaje de personas que digamos que son las que han vivido más aisladas o tienen un menor nivel de conocimiento, que no han oído nunca hablar del tema, pero si no, realmente el gran cambio tiene que venir de una concienciación a nivel social y a nivel educativo, desde ujú, pequeños. Y no solamente en efecto o en relación al cáncer de piel, sino en relación a la salud. Es que mm, cuidarnos tiene que convertirse en una responsabilidad personal. mm, Cuidarnos es cuidar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, hacer ejercicio, no tener una vida sedentaria, evitar el exceso, que no el estrés, sino el exceso de estrés, aprender a gestionar nuestras emociones, de responsabilizarnos de nuestro descanso. En realidad tiene que venir como una educación en valores, y en este caso en el valor de la salud, desde el colegio. Eso será el gran cambio, mm. porque si no siempre estaremos llegando tarde. Claro, no, tienes toda la razón. Y me encanta lo que has dicho sobre los mensajes positivos, porque muchas veces nos focalizamos en decir, no, protege del sol para evitar un cáncer de piel. No, o sea, cuida tu piel. Esto lo utilizamos mucho los Exacto, adolescentes, que a los adolescentes nos claro. puedes dar un mensaje de cáncer de piel, ¿no? Después hablar mucho más de envejecimiento de la piel, de manchas, de cicatrices, pero mensajes que sean como mucho más positivos que no focalizando en lo negativo. Me encanta. Claro, y Perdón, no focalizándonos en la enfermedad, sino en la salud. Sí, Venga, tienes toda vamos la a razón. cuidarnos, vamos a estar bien. perdón, las interrumpo porque entiendo que ya está presente Santiago Viteri, que no sé si está silenciado, si nos oye bien. Os escucho, Sofía, muchas gracias. Disculpad Hola, que no me he Santiago. podido conectar antes. No hay Buenas problema. tardes. Bienvenido. Estábamos hablando un poco del impacto psicológico, de de los efectos secundarios que tienen los tratamientos contra el cáncer, y ahora entiendo entrábamos un poco también en lo que son los factores de riesgo. Ariadna Ortiz es especialista en dermatología, estaba contando un poco cuáles son aquellos que impactan en el cáncer de piel, pero aprovechando que ya está aquí, le pregunto cuáles son los factores de riesgo para el cáncer en general, teniendo en cuenta que se ha dicho que ya entre un 30 y un 50% de los casos de cáncer podrían ser evitables. Pues muchas gracias, Sofía. La verdad es que a mí me gusta mucho recordar una clase que tuve en la facultad donde nos intentaban explicar que las causas del cáncer son múltiples, o sea, casi nunca hay una sola cosa
que hace que una persona tenga cáncer o no, ¿no? Y de estas múltiples causas, algunas no podemos controlarlas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el envejecimiento está asociado a un mayor riesgo de cáncer. O sea, la mayoría de los cánceres que nosotros conocemos y pensamos como más frecuentes, que pueden ser cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de colon, están asociados a partir de cierta edad, no se dan en personas muy jóvenes, ¿vale? Y eso no lo podemos cambiar, ¿verdad? De momento no podemos dejar de envejecer, pero hay otros factores que sí que son ambientales y que son de comportamientos y de hábitos que sí que se pueden restringir para comprar menos números para esa lotería de al final acabar desarrollando cáncer, ¿no? Entonces, los hábitos que conocemos, el principal factor más potente y más conocido es el uso de productos del tabaco, ¿vale? Aquí hay una relación clarísima en el aumento del riesgo de padecer toda clase de cánceres asociado con el consumo de productos del tabaco. Y digo productos del tabaco, me refiero también a vapeadores, cigarrillos electrónicos, etcétera, ¿vale? Y aunque han salido toda una serie de nuevos dispositivos y formas de consumir tabaco, sigue siendo tabaco calentado, se generan un montón de carcinógenos y esos son los que pueden ponernos en riesgo, ¿no? La salud. Todas las partes que toca el tabaco son las que aumentan el riesgo de cáncer. Cáncer de boca, de labio, de lengua, de garganta, de esófago, de pulmón, es el más conocido, pero también incluso de vejiga o de riñón, porque los productos del tabaco después se eliminan por la orina, ¿no? Para hacernos una idea. Entonces, en realidad el gesto más potente que puede hacer uno para proteger su salud, prevenir el cáncer, es no fumar y ayudar a las personas de su entorno a que dejen de fumar, ¿vale? Y no inducir a que nadie empiece a fumar, porque realmente el tabaco es el factor de riesgo más potente conocido, ¿no? Luego, otro factor de riesgo que no tiene tanta prensa, pero que también es muy, muy importante, y es el sobrepeso, asociado al sedentarismo y a la mala alimentación, ¿vale? Entonces, también se sabe que la obesidad genera un estado de inflamación constante en el organismo que predispone al desarrollo de distintos tipos de cáncer. Y está asociado con el cáncer de mama, está asociado con el cáncer de colon y con otros tipos de cáncer. Y en general, el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo muy importante y sobre el que no se incide tanto, ¿no? Aparte de que está relacionado con otras muchas enfermedades, no solo enfermedades de tipo canceroso, sino enfermedades cardiovasculares y un gran problema, una epidemia de los países desarrollados, ¿no? Muy relacionada pues, con una alimentación deficiente y unos hábitos de vida muy sedentarios. O sea que otra cosa que puede hacer una persona para no tener cáncer es pues, llevar una vida activa, practicar actividad física de forma regular y cuidar la alimentación, ¿no? Dentro de la alimentación también se ha hablado mucho de las carnes rojas o de los productos procesados de la carne, pero como bien se ha dicho, yo preferiría enfocarlo no como esto es malo, sino como qué es bueno, qué es positivo, ¿no? Un mensaje más favorable es una dieta rica en frutas y verduras previene el cáncer. No es que no se pueda comer carne, no es que no se pueda comer ocasionalmente un producto procesado de la carne, pero yo no diría esto causa cáncer, yo diría una dieta más saludable previene el cáncer de colon en particular o disminuye los riesgos de cáncer estomacal, etc. Le consulto si, al igual que comentaba Ariadna en el caso del cáncer de piel, que la incidencia en nuevos diagnósticos sube, ¿es así también en el resto de tipos de cáncer que existen? Bueno, hay distintas tendencias en función del tipo de cáncer concreto, ¿vale? Desafortunadamente, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, una cosa que se está viendo es que a pesar de que gracias a las campañas y legislaciones antitabaco está disminuyendo el número de cáncer de pulmón en fumadores hombres, o por lo menos se ha estabilizado, sin embargo, la incidencia de nuevos casos de cáncer de pulmón en mujeres continúa aumentando. Y esto se debe a que la persona normalmente desarrolla cáncer pues, después de unos 30 años de fumar, ¿vale? Y entonces, si nos ponemos hace 30 años, en los años 80 o en los años 90,
es el boom del fumar, el hábito del tabaco en mujeres, ¿no? Que antiguamente era mucho menos habitual. Entonces, aumentó mucho el número de fumadoras porque las compañías tabacaleras vieron un potencial, pues, nuevos clientes, digamos, y empezaron a hacer campañas para que las mujeres fumasen. También, bueno, pues toda una serie de avances en los derechos de las mujeres, liberación laboral, etcétera, pues también se expone más al tabaco, y eso hace que ahora, 30 años después, estemos viendo un aumento en la incidencia, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, otros cánceres disminuyen, por ejemplo, los cánceres gástricos, que están relacionados con la conservación de los alimentos, con los alimentos ahumados, con los alimentos en salazón y con mala conservación de los alimentos. Entonces, a día de hoy, donde todo el mundo tiene buenos frigoríficos, los alimentos están convenientemente procesados y refrigerados, pues hay menos. Parece que la tendencia del cáncer gástrico es a disminuir. Claro. Y también, bueno, creo importante también para poder hacer un balance de cómo está el control de esta enfermedad en la actualidad. ¿Qué tan lejos estamos de lo que llamamos el diagnóstico precoz? Entiendo que también depende también del tipo de cáncer, pero en general, ¿cómo estamos en este momento respecto de eso? Sí, a ver, en estos momentos también me gusta mucho una cosa que se ha dicho antes, y es que tenemos que promocionar que la gente se cuide su propia salud, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que la detección precoz empieza por uno mismo, ¿no? Si uno nota síntomas que no se resuelven de manera normal, si se palpa un bulto, si no observar, bueno, si voy al baño, lo que hago, que si es normal o si está alterado, si tengo un esputo, si tiene sangre, si me sale un bulto, no pensar que no es nada y ya está, porque a veces los mecanismos evitativos, ¿no? Un poco la estrategia del avestruz, me da miedo que me descubran algo, no voy al médico, ¿no? Entonces, el primero que puede notar algo para la detección precoz es en la propia persona, y que se observe y que se cuide, ¿no? Si pierde peso sin motivo, etcétera. Luego existen los programas de detección precoz que se organizan desde la sanidad a nivel nacional o por cada comunidad, y existen programas que bueno, se han demostrado muy efectivos, ¿no? El programa de detección precoz de cáncer de mama permite que más de un 80% de los casos de cáncer de mama que se detectan a día de hoy sean en fases localizadas y, por tanto, muy curativas, ¿no? Mientras que en otros países, en América Latina, por ejemplo, que estos programas no están establecidos y por muchos temas culturales, educativos, no van a hacerse mamografías, no se vigilan con el ginecólogo, pues el porcentaje es al revés. El 80% de los cánceres que se diagnostican y ya son avanzados. Y este diagnóstico precoz pues salva vidas, ¿no? Que las mujeres vayan a sus revisiones ginecológicas y a partir de una edad pues hagan un programa de mamografías y ecografías mamarias. Es francamente muy importante. También existe un programa de detección precoz establecido en cáncer de colon, que se relaciona pues primero con el test de sangre oculta en heces, ¿no? Y en las personas que lo tienen positivo, pues la posibilidad de hacerse una endoscopia. Para el cáncer de próstata también existe un rastreo de detección precoz a través del antígeno PSA, es una analítica que se hace en sangre, pero hay que decir que la cultura de que el hombre se cuide y vaya al urólogo para hacerse revisiones no está ni mucho menos tan extendida, ¿no? No parece que no se toma de esa manera tan disciplinada, y realmente la adhesión a este tipo de programa no es tan buena. También es verdad que el cáncer de próstata, bueno, se produce en edades normalmente muy avanzadas y muchas veces es de una evolución lenta, con lo cual no es tan peligroso, digamos, no detectarlo en el primer indicio, ¿no? Aunque lo ideal para salvar vidas y para tener un mejor tratamiento y cuidado sería hacerlo desde el principio. Y el gran punto clave es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es muy frecuente en España. Este año se diagnosticarán más de 25.000 casos nuevos. Y desafortunadamente, como es un órgano interno, no produce bultos que uno pueda ver. Como se produce en fumadores y los síntomas a veces son tos, cosas que el fumador ya tiene de antes, no le llama la atención y a veces no acude al médico. Entonces, es un cáncer muy frecuente, es muy mortal, pero no existe todavía un programa de detección precoz establecido. Se han hecho estudios muy recientes que demuestran que en personas de alto riesgo, que quiere decir personas que hayan fumado más de un paquete al día durante 30 años o 2 paquetes al día durante 15 años,
y que tengan entre 50 y 75 años, hacer un seguimiento con un TAC pulmonar de baja dosis y sin contraste, o sea, el TAC más sencillo posible, podría detectar nódulos pulmonares de manera muy precoz. Eso se ha hecho en muchos estudios, un estudio estadounidense, varios estudios europeos, demuestran que así salvan muchas vidas, pero estos programas todavía no se han implementado porque a nivel práctico es muy costoso y muy difícil, ¿no? Estaríamos hablando de hacer millones de nuevos tags cada año, que alguien los tiene que interpretar, que si sale un nódulo hay que hacer un seguimiento o hay que hacer una biopsia o hay que operar. Entonces, a nivel práctico, político, no está claro, y aunque los datos científicos demuestran que esa clase de programa salvaría muchas vidas, la implementación está siendo muy desigual. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea han dado un mandato donde piden a los países de la Comunidad Europea que para el año 2025 empiecen a implementar estos programas de detección en cáncer de pulmón. Y en España, en estos momentos, la principal iniciativa es un programa que se llama Cassandra, que es un programa piloto donde participan varias comunidades, no quiero decirlo mal, creo que son 14 comunidades, 20 hospitales, neumólogos, radiólogos, etcétera, donde se va a ofrecer este tipo de pruebas y también, que creo que es súper importante, se va a ofrecer ayuda para la deshabituación tabáquica, porque no sirve de nada que andemos persiguiendo los nódulos si no le ayudamos a la gente a dejar de fumar, y también recuperación, fisioterapia de la capacidad pulmonar perdida. Es un programa muy completo, empieza, si todo va bien, este año, pero no es todavía un programa de detección nacional, ¿no? Solo serán ciertas comunidades, ciertos hospitales que van a intentar demostrar que este programa es factible en nuestro entorno. Recuperando un poquito lo que decía al principio, sobre todo del miedo que muchas veces se puede presentar al momento de confirmar o de sospechar un diagnóstico de cáncer, aprovecho para preguntarle a Olga Albaladejo si ella en su consulta ha notado alguna vez una experiencia así, es decir, que por ahí no llegamos a un diagnóstico precoz porque hubo un proceso donde no se detectó a tiempo porque el paciente no tuvo quizás la valentía, si es que se puede decir así, suficiente para poder enfrentarse a eso. Sí, claro. Hay muchísimas situaciones, Sofía, y algunas son por falta de valentía, otras son por desconocimiento de que lo que me pasa pueda ser algo grave o pueda ser una causa para asistir al médico. Pero es que además hay otro proceso que quería enlazarlo con el cáncer de pulmón y la autorresponsabilidad en la salud. Y es que últimamente también se da un poco la vuelta a la tortilla y nos vamos al otro extremo, que es el de la culpabilidad o el del sentimiento de culpabilidad porque no fui al médico, porque fumé, porque hice o no hice, y si hubiera hecho algo concreto, pues no hubiera tenido este cáncer. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque como ha destacado Santiago y Ariadna, siempre es una multitud de causas lo que generan un cáncer, con lo cual no es nada concreto que yo haya hecho lo que me ha generado ese cáncer, ni siquiera en cáncer de pulmón. Y esto lo tenemos que trabajar mucho en la Escuela de Pacientes de Cáncer de Pulmón, en el Hospital Ramón y Cajal. Es un tema que sale siempre, porque la persona con cáncer de pulmón se siente culpable de haber fumado y que eso haya provocado el cáncer. Pues no. Claro que es un factor predisponente, como todos los otros que hemos estado hablando, pero no es un factor determinante. No es porque fumé, tengo cáncer. Y eso es importante seguir teniéndolo en cuenta, porque la persona que asume la culpabilidad no asume la responsabilidad después del tratamiento, porque claro, si es un castigo, es una consecuencia de algo que hice mal, no hay nada ya que pueda hacer bien. Claro. Y entonces volvemos a tener problemas otra vez, volvemos a entrar en pánico y a no enfrentar lo que es el tratamiento y lo que es el cambio de hábitos a unos hábitos saludables que me acompañen para avanzar. Y eso ya además lo enlazo con las familias, porque claro, te lo dije 100 veces, que dejaras de fumar, y te lo dije, y te lo dije, y te lo dije, y tú no dejaste, y mira. Pues es un momento para dejar de decir todo eso. Es un momento simplemente para estar, para acompañar y para ayudar a la persona y mordernos la lengua en ese te lo dije, porque hubiera sido fenomenal que dejara de fumar, pero no lo hizo. Y lo que ahora necesita la persona es el acompañamiento en su tratamiento y en su enfermedad, no en la culpabilidad que ella siente.
Y permíteme, Sofía, si quieres, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que explica Olga y aún más en el sentido de que en realidad el fumador es una víctima porque padece una adicción, ¿no? Obviamente uno decide empezar a fumar, pero tiene muchas presiones sociales, etcétera, y cuando empieza a fumar no piensa que se va a enganchar, no piensa que no lo va a poder dejar, no piensa que esto luego le va a causar unos problemas de salud a largo plazo. Entonces, yo creo que tanto la persona que se autoculpabiliza, la familia que también lo vive y la sociedad que no puede dejar de estigmatizar pensando que si las personas que tienen cáncer de pulmón, pues bueno, se lo han buscado de alguna manera, ¿no? Y el cáncer de pulmón no tiene la simpatía general que pueden tener otros cánceres, porque parece que es culpa del que lo padece. Y no, el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción y no hay que tratarlo como una cosa, una elección, sino que hay que trabajar para prevenir que la gente no empiece a fumar, para tener mejores herramientas para que la gente que ha empezado lo pueda dejar y no es culpa del que fuma ser adicto, no poder dejarlo y luego, ni mucho menos, al final padecer cáncer de pulmón. Teniendo en cuenta estas conductas, que bueno, creo que es difícil saber si van mejorando o van empeorando con el tiempo, pero creo que evidentemente algo va mejorando, si se quiere, en el control de la enfermedad, porque hay más diagnóstico, pero también hay una mayor supervivencia, ¿no? O sea, no sé si es en todos los tipos de cáncer, pero entiendo que es un promedio generalizado. Sí, ha habido una revolución clave en los tratamientos que ha afectado a muchos de los tipos de cáncer de pulmón. Por ejemplo, el descubrimiento de los mecanismos por el cual el sistema inmune puede defendernos de los cánceres y los nuevos tratamientos que ayudan a potenciar ese sistema inmune sirve para melanoma, cáncer de riñón, cáncer de hígado, cáncer de pulmón y se está expandiendo rápidamente. Eso es una gran revolución que en menos de 5 años ha cambiado los tratamientos y las expectativas de muchos pacientes, incluso con la enfermedad muy avanzada. Y del mismo modo lo que se llaman terapias dirigidas, ¿no? Que consiste pues, en analizar el ADN del tumor, descubrir sus puntos débiles y diseñar un medicamento que vaya específicamente a esos puntos débiles, con lo cual es mucho más efectivo y tiene muchos menos efectos secundarios. Eso que en cáncer de pulmón ha sido pionero, donde en 2004 se descubrió el primer tipo de tratamiento dirigido contra un grupo concreto de cánceres de pulmón, pero también se ha ido expandiendo cada vez a más y a más tipos de tumores, ¿no? Estamos viviendo una auténtica revolución de nuevos tratamientos pues, que ofrecen esperanzas mejoradas para la mayoría de los pacientes con cáncer. ¿En el cáncer de piel, Ariadna, sucede lo mismo? Exactamente, como bien apuntaba Santiago, estas terapias dirigidas han supuesto, las terapias dirigidas y luego inmediatamente las inmunoterapias han supuesto también una revolución en el melanoma, tanto en melanoma metastático como en lo que llamamos en adyuvancia, es decir, en aquellos pacientes pues, que han tenido un melanoma que ha podido llegar a invadir un ganglio linfático pero que no se ha extendido en otros órganos y se considera que se ha hecho la extirpación tanto del tumor de piel como de la parte de los ganglios afectados, pues hoy día se pueden proponer en adyuvancia, es decir, en acompañamiento, inmunoterapias para intentar disminuir la probabilidad de que este melanoma se pueda hacer metastático más tarde. Por tanto, estoy de acuerdo, pienso que Santiago lo ha definido súper bien. Estamos viendo una revolución en el campo de la oncología y de la oncodermatología, por supuesto, también, pero como él dice, todas estas nuevas moléculas que se están investigando, pues efectivamente también se están probando en otros tipos de cáncer y se están viendo que en algunos son efectivos. Por ejemplo, el carcinoma espinocelular del cual hablábamos al principio, pues también se ha visto que en el caso de que se expanda, pues hay inmunoterapias que pueden ser efectivas, ¿no? Y por tanto, pues efectivamente, como decía al principio, sí está aumentando la incidencia de cáncer de piel, pero está disminuyendo la mortalidad. Y Olga, en relación a esto también, si quieres mencionar algo de lo que tiene que ver con también la fortaleza que te da un buen estado anímico para afrontar estos momentos, esos tratamientos, que pueden ser más o menos efectivos, digamos, a nivel científico, pero también creo que es importante cómo lo afronta el paciente, ¿no? Fíjate, de hecho es a nivel científico, porque el desarrollo de la psiconeuroinmunología viene ya desde finales de los años 70.
en que se demostró y se viene estudiando científicamente, efectivamente, cómo la psicología de la persona, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino están directamente relacionados y se están influenciando constantemente. Es decir, un estado de ánimo deprimido va a hacer que el sistema inmune también esté deprimido. Y estamos hablando de que es uno de los elementos fundamentales en el tratamiento de un cáncer. Entonces, trabajar sobre la fortaleza psicológica y emocional de la persona en el acompañamiento de un tratamiento oncológico, para mí tendría que ser un requisito básico. Es decir, es fundamental, igual que es fundamental también otros acompañamientos como el nutricional o el del ejercicio físico. Son elementos fundamentales que no tienen una carga química ni una carga dolorosa, entre comillas, para la persona y que, sin embargo, como decíamos antes, garantizan la adherencia y mejoran la eficacia del tratamiento, minimizando, si no los síntomas secundarios, el impacto de los síntomas secundarios. Porque otro de los elementos que es fundamental, decíamos antes con Ariadna, en el tema dermatológico, pues cómo yo lo asumo y cómo yo me veo. Si efectivamente es parte de la eficacia del tratamiento o es parte de la tortura a la que estoy sometida, que encima estoy fea, horrorosa y no puedo salir a la calle. O el dolor. El dolor tiene un componente objetivo, que eso no te lo quita nadie, por ejemplo, en las neuropatías. Pero también tiene un fuerte componente subjetivo, que es el de entender lo que me está pasando y gestionarlo de manera positiva, minimizando el impacto negativo. Y ahí disminuye el dolor y, por tanto, la necesidad de tomar analgésicos. Claro. Es decir, lo que es el cuidado de la persona, el cuidado psicológico de la persona, tiene que ser un elemento clave dentro de todo el equipo de tratamiento oncológico. Bien, para ir ya cerrando, les consulto en base a esto, ¿cuáles creen que son los desafíos que hay por delante para poder controlar esta enfermedad, tanto desde el diagnóstico como también hacia el tratamiento y el seguimiento? A ver, por un lado, por un lado yo creo que habéis tocado puntos clave, ¿no? Detección precoz, prevención, primero que no ocurra, ¿no? Sí. Cuidarnos en salud, educarnos en salud, vivir saludablemente para no llegar a desarrollar cáncer, tanto en el aspecto físico como psicológico, ¿no? Y después, pues la detección precoz para que si aparece, detectarlo en fases tempranas donde se puede curar. Ha habido muchos avances en las fases avanzadas y esos avances poco a poco se van trasladando también a las fases iniciales, pero yo creo que la clave va a ser siempre la detección precoz y la prevención. Esto es lo que nos va a ayudar a salvar más vidas contra el cáncer. Yo Ariadna. quizá añadiría, estoy totalmente de acuerdo, la prevención es fundamental, como comentábamos con Olga, la educación desde la infancia para aprender a cuidarse y por lo tanto llegar a estas personas, a Santiago, pues que no tienen esta cultura de observar su cuerpo, de consultar, de cuidarse. Esto es muy importante, pero sino por muchas campañas de screening que hagamos, hay una población que nunca va a acudir. Y también, efectivamente, pues lo que es el diagnóstico precoz, ¿no? Como lo decíamos también en el caso del cáncer de piel, pues afortunadamente la mayoría de los cánceres que se diagnostican hoy día pues son estados iniciales. Yo en el caso del melanoma sí que me permitiría añadir, y Santiago, tu opinión en este aspecto pues es más que bienvenida, también poder saber hoy día en el caso del melanoma cuál es el mejor tratamiento para los pacientes, sobre todo en estado metastásico, porque seguimos, bueno, sí que tenemos algunas pistas en función de la evolución rápida, de las características del propio paciente, pero sigue habiendo un porcentaje nada suprimible, ¿no? de pacientes que siguen sin responder a estos tratamientos, ya sea una inmunoterapia o una terapia dirigida. Entonces yo pienso que todavía nos falta mucho conocimiento científico a nivel de este tipo de cáncer de piel para poder entenderlo mejor y para poder curar mejor a nuestros pacientes y proponerle los tratamientos más adecuados. Sí, Ariadna, la verdad es que tienes toda la razón. Yo creo que
una vez pasado esta frontera, ¿no?, de que no lo hemos podido detectar antes y que ya nos encontramos con una persona con un tumor establecido, las grandes claves del tratamiento de la oncología del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, o oncodermatología también, bueno, pues es la medicina de precisión, ¿no?, que consistiría pues, en comprender cada vez más y más la biología del tumor para identificar el tipo, el subtipo, a nivel genético, pues los puntos débiles, el comportamiento que va a tener y poder seleccionar un tratamiento personalizado. Y en esto pues también nos ayuda mucho herramientas tecnológicas nuevas como la biopsia líquida, ¿no?, que parece ciencia ficción, pero básicamente, y explicado a la gente, consistiría en descubrir cosas del tumor de una persona a través de un simple análisis de sangre. Y luego, pasándole ya también la pelota al tejado de Olga, que el tratamiento sea integral, 360 grados, no solo nos preocupa el tumor de la persona, sino que nos preocupa la persona entera y nos preocupa su familia. Y entonces, que la persona que padezca un cáncer sea avanzado, además de poderle orientar y ofrecer un tratamiento para frenar, reducir su tumor, pues le ayudemos con la alimentación, con su estado psicológico, bueno, pues en todos los aspectos dermatológicos, ¿no?, de los efectos secundarios del tratamiento. O sea, que curemos más y que curemos mejor, ¿no?, con menos impacto en la calidad de vida. Esto también forma parte de la integral. Sí, fíjate que te tomo el testigo con la última P, ¿no?, la de participativo, que yo creo que ahí precisamente para hacer que el paciente no sea alguien que espera pacientemente, sino que sea el protagonista siempre de su historia, es importante que nosotros como profesionales sanitarios trabajemos de manera integral con él, acompañándole para ser el centro y entendiendo que sigue siendo el protagonista. Y por tanto, nuestra responsabilidad es que sienta que lo que está haciendo lo está haciendo por su decisión y su compromiso consigo mismo, no porque se lo manda al médico o porque es la única opción que tiene. Y de esta manera, con el trabajo integral, también incorporar a la familia para que pueda ser una herramienta básica dentro de ese proceso terapéutico. Y para todo ello, pues también ese cuidado de los profesionales sanitarios que estáis ahí y que estamos ahí en el día a día y que, como decíamos antes, la formación y el acompañamiento al profesional es tan importante como la del paciente o la familia. Entonces, entender que es todo un sistema y que en ese sistema tenemos que trabajar todos juntos a favor del paciente protagonista. Bien, bueno, muchas gracias por esas reflexiones respecto de los desafíos que nos quedan por delante. Habíamos dado también la posibilidad de preguntar a las personas que están mirando si tenían alguna duda. Tenemos dos preguntas, en este caso en principio van dirigidas a Ariadna porque tienen que ver más con la dermatología. La primera sería si la psoriasis persistente puede ser, por ejemplo, un motivo de cáncer. Es una muy buena pregunta. Lo que se sabe de la psoriasis hoy día es que puede estar relacionada con lo que llamamos el síndrome metabólico, es decir, con riesgos a nivel cardiovascular o incluso a nivel de inflamación de lo que es el aparato digestivo y sobre todo el intestino. Entonces es muy importante en pacientes con psoriasis, se les recomienda, si son fumadores, que dejen de fumar porque esto tiene un impacto en las comorbilidades de la psoriasis y también en la incidencia de la propia enfermedad de la piel. Y también si tienen obesidad o si tienen otros trastornos, por ejemplo, si tienen hipercolesterolemia, hipertensión, que se cuiden, como decía el doctor Viteri, como decía Santiago antes, la obesidad ya de por sí es un factor de riesgo para otros tipos de cáncer, pues en la psoriasis también está asociado. Pero hoy día no hay ningún estudio randomizado internacional que demuestre efectivamente que existe una mayor incidencia de cáncer de piel relacionado con la psoriasis, pero sí de otras enfermedades. Bien, y en segundo lugar, Ariadna, la pregunta específicamente tiene que ver con la importancia del protector solar en el teletrabajo, entiendo por los ordenadores y pantallas. Lo voy a extender, si me permite esta persona, también al doctor Santiago Viteri, porque se dice mucho acerca del impacto que puede tener las pantallas y los dispositivos móviles en el desarrollo de cáncer.
Ya, disculpa, se oye muy mal. Ahora ya. Vale, repito la pregunta. Nos han consultado si el protector solar, aunque se haga teletrabajo, es importante teniendo en cuenta los ordenadores y las Ujú. pantallas. Y decía, lo extiendo también a Santiago Viteri por si nos puede mencionar si hay evidencia científica de que los móviles, por ejemplo, pueden influir en el desarrollo de cáncer. La última parte no la he entendido, pero la que es sobre los protectores solares en relación a las pantallas, sí que es realmente un tema muy mediático. Es más un tema mediático que puramente científico. Sí que está demostrado que efectivamente la luz visible de alta energía tiene un claro impacto, sobre todo a nivel ocular, también a nivel de la piel, pero tenemos que tener en cuenta que sobre todo es la exposición a las radiaciones solares la que tiene una incidencia 1000 veces mayor que la exposición a las pantallas. Pero como todo depende de si estamos todo el día de caras al ordenador, todo el día con la tableta, todo el día con el móvil. Si estamos, como estoy yo ahora, al lado de una fuente de radiación, como puede ser una ventana, recordemos que las ventanas también permiten que traspasen las radiaciones solares, sobre todo las ultravioletas A y la de luz visible. Todo esto influye. Entonces, mi consejo siempre que le doy a mis pacientes es que hay que protegerse todos los días del año, porque también las nubes dejan pasar radiaciones solares y aunque las radiaciones solares sean de menos intensidad en invierno, es la acumulación de estas radiaciones solares la que al final también puede dar lugar a la aparición de distintos tipos de cánceres. Entonces, la respuesta es sí, hay que protegerse a diario, pero no nos tenemos que obsesionar particularmente con las pantallas. Bien. Bien, y hay otra pregunta también, en este caso más dirigida a Olga. Preguntan cómo podemos ayudar a la persona que tenemos cerca a dejar de fumar de una manera asertiva. Bueno, lo primero es que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Es decir, por mucho que nosotros entendamos que para la persona a la que queremos dejar de fumar es una respuesta saludable o es algo saludable, lo tiene que entender la propia persona. Esto sucede muchísimo cuando estamos en un proceso de diagnóstico de cáncer de una persona a la que queremos. La llamada de familiares, de amigos, de parejas, pidiendo una sesión de psicooncología es constante, pero la piden no para ellos, sino para la persona a la que le manden a diagnosticar, que en ese momento ni está preparado, ni quiere, ni siquiera se lo ha planteado. Es importante escuchar. Si queremos ayudar a los demás, necesitamos escucharles. Y más que imponerles el deja de fumar, es ayudarles a ver las ventajas de dejar de fumar para que tomen ellos mismos la decisión y entonces busquen la ayuda que necesiten. Bien. Si estamos insistiendo constantemente a la persona, deja de fumar, lo que estamos consiguiendo es que se levante un muro y que ya ni nos oiga. Así que, por favor, no hagamos que no nos oigan y desde lo positivo, como venimos diciendo a lo largo de toda la charla, desde lo positivo, desde las ventajas de dejar de hacerlo, de cómo se va a sentir de bien, de lo que va a poder correr, de lo que va a poder hacer en su vida que ahora mismo no está haciendo y que le gustaría poder hacer. Bien, y por último que se ha sumado otra pregunta, tiene que ver con el tumor en la mama. Dice si un tumor benigno puede hacerse maligno y si un tumor benigno es operable. A ver, el que un tumor pueda ser operable o no, pues depende del tamaño y la localización y del tipo exacto de tumor, ¿vale? Entonces, en la mama hay una serie de bultos, tumores, que son de naturaleza benigna, que son muy habituales, como pueden ser los fibroadenomas o quistes que son de grasa u otras cosas, que ¿no? En principio esos son benignos y van a seguir siempre siendo benignos, no tienen tendencia a malignizar, ¿vale? Y se pueden quitar o no, depende del tamaño, la zona que estén y si molestan. Muchas veces no es necesario quitarlos, ¿vale? El problema es con lesiones que se llaman o que son intermedias, que no son cáncer, pero que pueden llegar a degenerar y a volverse malignas, ¿vale? Lo que nosotros llamamos lesiones premalignas. Por ejemplo, lo que se llama el carcinoma in situ. Ese tipo de tumor no es un cáncer invasivo como el que conocemos, que puede dar metástasis, pero sí que tiene un porcentaje alto de conversión a una lesión maligna. Entonces,
Lo que hay que hacer en estos casos es eso, pues dirigirse al médico que le ha identificado esta lesión benigna y que le explique muy bien pues, el tipo de lesión que es y si tiene potencial de transformarse en maligna o no. Pero lo que nosotros consideramos lesiones benignas en general son establemente benignas desde que aparecen hasta el final, no es lo habitual. Más bien son las lesiones limítrofes, borderline, que sí que tienen ya áreas de degeneración en las células que pueden acabar desembocando en tumores, cánceres malignos, se llama hiperplasia típica, carcinoma in situ, todas esas lesiones muchas veces sí que aconsejamos quitarlas para que no den riesgo a desarrollar tumores. Si lo pensamos, pues por ejemplo en el colon sería una cosa parecida, ¿no? Los pólipos no son cánceres, pero un pólipo que está durante muchos años puede acabar degenerando y dando lugar a un cáncer de colon, así que en general se aconseja quitarlos. Claro, bien. Y hacemos 2 más y para aquellas personas que tengan más dudas ya también podrán quitárselas quizás a través de YouTube. La penúltima sería qué pasa si el tratamiento no es efectivo o si reaparece el cáncer. Bueno, a ver, tenemos varias líneas de tratamiento. O sea, normalmente cuando una persona padece un cáncer, sobre todo si es avanzado, pues una vez se conoce el tipo y el subtipo y en función de las características de la persona, pues se le propone un tratamiento que se llama de primera línea, ¿no? Que es el mejor tratamiento, el más efectivo que conocemos para su enfermedad en este momento. Pero sabemos que la eficacia de estos tratamientos nunca es del 100%. Siempre hay un grupo de pacientes con tumores que no responden bien o que responden inicialmente pero luego empeoran de nuevo, y para esos casos tenemos, depende del tipo de cáncer, pues tratamientos que llamamos de segunda, de tercera línea y a veces más, ¿no? O sea que hay todo un protocolo de los tratamientos que se van aconsejando en cada momento del proceso. También puede ser interesante en un momento dado consultar con la persona, con el oncólogo que le está tratando, si existen tratamientos experimentales, porque la posibilidad hoy día de participar en investigaciones de nuevos fármacos a veces es una muy buena solución para determinados pacientes con enfermedades tumorales avanzadas. Y siempre es bueno consultar con el médico si, oye, en mi caso, que tengo un cáncer, pues me lo invento de pulmón y ya me han hecho un tratamiento y no me ha ido bien. Aparte del tratamiento normal que tú me ofreces, ¿existe algún tratamiento que se esté experimentando en mi zona, en hospitales de mi región, que pueda ser atractivo para mí, que me pueda ofrecer una opción o una alternativa? Eso creo que siempre vale la pena consultarlo con el médico tratante. Bien, y la última sería más dirigida a Olga, tiene que ver con la diferencia, entiendo, entre ser precavidos, ir al médico cuando tenemos la sospecha de algo y ir al médico por miedo, es decir, ante cualquier cosa que aparece. Es decir, ¿cómo podemos diferenciar eso? Bueno, es importante la diferencia entre la prevención y el ser hipocondríacos, al tener miedo a que constantemente cualquier síntoma que tenemos sea una causa clara de anticipación de la muerte, ¿no? Es decir, cuando nos demos cuenta de que a cualquier síntoma lo estamos maximizando y lo estamos sacando de contexto, ahí es importante buscar ayuda psicológica especializada. ¿Qué es lo que es una autorresponsabilidad de la salud? Pues cuando notamos algo, acudir al médico, aparte de asistir a todas las citas preventivas dentro de los programas que existen y que nos ha comentado algunos de ellos Santiago. Entonces, cuando vamos al médico 3 veces, 3 días seguidos por las 3 cosas que nos han pasado, que nos han asustado mucho y sin embargo el médico nos ha dicho, oye, tranquilidad porque no son tan graves, ahí sí que es importante que empecemos a mirar y empecemos a darnos cuenta de si no estamos maximizando la sensibilidad a los síntomas. De todas maneras, ahí, Sofía, y para la persona que lo ha preguntado, es difícil encontrar el equilibrio cuando no podemos concretar. Es decir, esta es una respuesta genérica en la que si le pasa a esta persona o le pasa a alguien conocido, lo primero, preguntar a nivel médico qué es lo que hay, y lo segundo, acudir a un psicólogo que nos ayude a equilibrar ese miedo que estamos teniendo.
Bien. Bien, bueno, sí, no sé si queda algo más para decir a los especialistas. Yo creo que hemos tocado lo principal, al menos, que rodea esta enfermedad, quedará muchísimo por decir. La idea es esta, dar conciencia también a la prevención y dar a entender los factores de riesgo, que me parece fundamental porque es lo que está en nuestras manos poder cambiar. Y le agradezco a los especialistas. Estaba con nosotros Ariadna Ortiz Brugués, especialista en dermatología, Olga Albaladejo, psicóloga y experta también en psicología del cáncer, y Santiago Viteri, quien es especialista en oncología médica y es el fundador y director de la unidad de oncología de la Clínica Mi3 Torres. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.